¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos otra vez más aquí en un martes de Facebook Live ya por comenzar. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y bueno, pues haciendo lo mejor que podemos para esta cuarentena, aprender algo nuevo y conectar más con nuestros hijos, con nuestra pareja, entenderlos mejor. En esta noche, precisamente para buscar esa parte de armonizar, vamos a estar hablando de un tema bien común y me han estado preguntando mucha gente por qué mi hijo adolescente se aísla. Así que hoy quiero compartirte información muy valiosa sobre la adolescencia que si tú en este momento estás pasando por esta etapa de tener hijos adolescentes, estoy segura que te va a ser de utilidad para saber si las razones por las cuales tu hijo se está aislando son razones en las que a lo mejor te tienes que preocupar o ocupar de ello, o son razones naturales que son parte de su desarrollo como jóvenes. Y creo que el ir entendiendo a los jóvenes o a los adolescentes y lo que pasa en su cerebro y en su mente es de gran ayuda para saber cómo acercarnos a ellos, porque es natural muchas veces que ellos nos busquen su espacio y vamos a empezar a ver por qué. Lo primero que te quiero compartir es que durante la adolescencia hay un proceso que se conoce como diferenciación de pensamientos. O sea, se da este proceso en el cual el joven empieza a tener una activación de esta zona del cerebro que se conoce como corteza prefrontal. Bueno, siempre está activa la corteza prefrontal, es la conciencia, es la parte del cerebro encargada de decirnos lo que está bien, lo que está mal, por qué sí nos corresponde o debemos de hacer ciertas cosas. Ahí se almacenan tus valores y tus estrategias. Pero lo que debes saber si tienes un hijo adolescente es que precisamente en esta etapa de la adolescencia es un momento en el que hay un crecimiento exponencial de esta zona. Dicen los neurólogos que se hacen muchísimas conexiones en estas zonas del cerebro y se estima que el por qué pasamos por este proceso tiene que ver con que el adolescente empieza a tener este tipo de pensamiento que dice, quiero saber qué pienso yo respecto a muchas cosas del mundo. Quiero saber cuáles son mis creencias, qué está bien y qué está mal, pero en este proceso de diferenciación del pensamiento es sin que me diga mi mamá o mi papá. Esto es algo muy importante. O sea, date cuenta que hace mucho tiempo, cuando tú estabas en la adolescencia, tú ya habías escuchado o sentías que ya habías escuchado todo lo que ya te había tenido que decir tu papá y tu mamá porque tú tenías 12, 13, 14 años y habías escuchado el mismo sermón o la misma historia o la misma explicación una y otra vez. Y llega un momento en la etapa del desarrollo de los seres humanos, en los que precisamente es la adolescencia, en el que el joven tiene este desarrollo neurológico donde quiere pensar qué es lo que él piensa, ya no quiere escuchar siempre lo que tú piensas. No es que no importe lo que tú piensas, sencillamente es que lo que tú piensas no tiene que ser necesariamente su perspectiva o su pensamiento, porque él tiene que formar los suyos. Cuando los niños están chiquitos, hacen las cosas por imitación, nos imitan, nos siguen el rollo, si tú te pones esto, yo me pongo esta blusa, si la mamá se maquilla y los niños chiquitos se maquillan, pero en la adolescencia es este desprendimiento donde para poder empezar a tener sus propias conclusiones, sus propios puntos de vista, el porqué de las cosas, ellos van a buscar hacia afuera y también van a buscar hacia su interior. O sea, sí es cierto que buscan a sus amigos, buscan a gente con la que se sientan identificados, pero en esta etapa de la adolescencia buscan mucho estar consigo mismos en su pensamiento y tal vez no sé si te haya pasado que están buscándote algunos adolescentes y tú de repente dices, ay, caray, pues ya no me busca, ¿no? Al principio, en las primeras etapas te buscan y luego ya no están contigo. Esto tiene que ver con este proceso de diferenciación del adolescente en el que el adolescente se busca a sí mismo, quiere saber qué piensa, qué opina y esto necesitas estar a solas muchas veces pensando y reflexionando acerca del mundo. Otra de las cosas que sucede en la adolescencia es que las emociones son experimentadas con mayor intensidad. Lo que dicen los neurólogos es que el sistema límbico es constantemente
bombardeado por las hormonas y las hormonas hacen que vivan las emociones de manera muy intensa, lo que a su vez hace que a veces necesiten tiempo para estar a solas por esta misma intensidad de las emociones. Entonces, a veces lo que pasa es que dicen, no sé qué me pasa, por ejemplo, me siento muy triste, ¿no? No sé por qué estoy triste. Y en realidad sí están tristes, pero no saben de dónde viene esta tristeza. Y de las cosas que tenemos que entender es que muchas veces la tristeza del adolescente proviene de que se siente vacío, de que se siente como este vacío que tú ya no puedes llenar, ¿me explico? A veces dice, ¿cuál es el rumbo de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No me siento valioso, no me siento especial, pero ya no es un vacío que tú puedes llenar para resolverlo. Entonces, muchas veces ellos se aíslan, que es de lo que estamos hablando hoy, se aíslan porque quieren saber qué es lo que sienten. No sé si a ti te ha pasado que tus emociones están muy intensas y dices, dame un ratito, y este momento de aislamiento les permite llegar a su propia reflexión y entenderse a sí mismo, ¿no? Entonces, con esta parte, pues te invito a darte cuenta que tal vez a ti te tocó en esta cuarentena un adolescente que está pasando por este momento de entender sus vacíos, de entenderse a sí mismo, y quizás está en su cuarto a veces tratando de reflexionar y entender por qué está triste, ¿no? Entonces, lo primero que vimos era que se da este proceso de diferenciación de pensamiento. Cuando el joven dice, ¿qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi punto de vista? Y me busco aislar para encontrar este momento de reflexión interior donde yo encuentre mis propias respuestas. Lo segundo que vimos es que las emociones se hacen más intensas y a veces es la tristeza y ellos mismos están tratando de entender el porqué de su tristeza, pero no es la única emoción. Y quiero que te acuerdes mucho que la tristeza tiene que ver con estos vacíos que a veces sienten los jóvenes, como el sentir que su vida no tiene un propósito o sentir que no se sienten aceptados. Y no es mala en sí la tristeza es este sensor que les avisa y ellos tienen que resolver cómo ir llenando estos vacíos de los que estamos platicando. A veces no es tristeza lo que sienten y en realidad el aislamiento viene de que están llenos de miedo. Si hay una emoción que es muy común en la adolescencia, precisamente son los miedos. ¿Y por qué? Porque tengo miedo de mi futuro, tengo miedo de no tener amigos, tengo miedo de no ser atractivo, tengo miedo de ver mis calificaciones en la escuela, tengo miedo de que me vaya mal en la escuela. Y el miedo, uno de sus impulsos es impulsarnos a huir o a evadirnos. Entonces a veces el aislamiento tiene que ver con esta parte de no quiero saber del mundo porque a veces lo siento amenazante. Yo aquí sí recomiendo mucho que el joven pueda platicar de estos miedos porque el poder hablar de los miedos te ayuda mucho a aterrizarlos y a ver cuáles de ellos son racionales y cuáles son irracionales. En este sentido, sí vale la pena crear esa relación en la que tú le digas a tu hijo que si siente miedo, que si siente temor, que si siente preocupación en la adolescencia, es natural y que tú, cuando él así lo decida, estás dispuesto a escucharlos. Si tú eres un papá que está presionando para que te digan qué sienten, la mayoría de los adolescentes se cierran. Es esta oferta amable y amigable que les ayuda para poder acercarse a ti, pero de manera voluntaria, ¿no? Estos son los miedos. Entonces, ahorita ya hablamos de la tristeza, esta tristeza que a veces se experimentan de manera muy intensa, a veces se aíslan porque se sienten nerviosos, tensos y todavía no han podido discernir el de dónde viene este miedo. Y sobre todo en los varones, que hay la presión de que ellos no tienen permiso de sentir miedo, muchas veces el miedo se convierte en enojo. Y a veces se aíslan porque están enojados contigo y se sienten culpables por ello. Muchos jóvenes, te digo porque he trabajado con muchos, a veces me dicen, no me había dado cuenta que estaba yo enojado con mi mamá o enojado con mi papá. Y es evidente, ¿no? Aquí en terapia se ve bien, bien fácil y bien clarito. Y a la hora de decirle, oye, pues es que me parece que estás enojado con tu papá o con tu mamá, muchas veces me dicen, no, claro que no, no estoy enojado con él o con ella, porque para muchos jóvenes estar enojado con esta persona que les ha dado todo, los hace sentirse culpables. Y aquí la idea no es que se sientan culpables por sentirse enojados, sino realmente que puedan razonar el porqué de su enojo. Pero cuando tú te sientes enojado con tu papá y en el fondo te sientes culpable por sentirte enojado,
buscas un lugar para aislarte, para refundirte con tu enojo, le llamo yo como un enojo encerrado. Sí es muy importante buscar platicarlo y crear este ambiente en casa en el que tu hijo sienta que tiene la libertad de hablarte acerca de su enojo, siempre y cuando lo haga con respeto. Aquí no te estoy diciendo que tengas que ir atrás de él todo el día, dime cómo te sientes, dime cómo te sientes. Muchas veces es dejarles esta información, acuérdate que aquí platicamos de lo que sentimos, sí se vale sentir enojo, hay que hablar de nuestro enojo con respeto, eso no significa que tengamos derecho a lastimarnos, ¿ok? Y quiero decirte que es natural que a veces tú te sientas enojado conmigo o enojada conmigo. ¿Por qué se sienten enojados ellos con nosotros? A veces sus enojos son irracionales, que hemos hablado de ese tema en algunos otros lives, ¿no? El enojo irracional es cuando él está emberrinchado porque quería algo, pero en realidad tú no fuiste injusto, ¿no? Y aquí hay que aclararlo. Oye, a ver, ¿realmente sientes que yo fui injusto o realmente esto es como un enojo berrinchudo, ¿no? O a veces sí están enojados porque no se han sentido respetados por nosotros, porque no se han sentido aceptados por nosotros, porque nosotros utilizamos a veces palabras que los lastiman y es muy importante que sepan que todo joven que se siente enojado porque su papá utiliza palabras para lastimarlo, tiene todo el derecho a sentir enojo, pero sobre todo todo el derecho a clarificar lo que sintió para que en caso de que se le haya faltado el respeto también se le ofrezca una disculpa. Por supuesto que tiene que ir del otro lado de la ecuación, ¿no? Cuando ellos nos lastimen o sean irrespetuosos o pierdan el control con su enojo, es muy, muy importante crear esta comunicación con ellos donde sabemos que vamos a fallar porque somos seres humanos, pero ante nuestras equivocaciones hemos creado este ambiente para poder hablar y reparar el daño. Siempre el decir, discúlpame, déjame reparar el daño a través de esto, ayuda mucho a tener tranquilidad en la relación. Entonces, quiero que sepas que a veces los adolescentes no nada más se aíslan porque se sienten tristes, como vimos hace unos minutos, o porque están asustados y quieren evadir su realidad, sino a veces es un sentimiento de enojo no resuelto que yo te invito a tener la apertura para platicar, porque lo que sí he visto es que cuando hay un enojo no resuelto en el adolescente y el adolescente no siente la confianza para hablarlo con sus papás, muchas veces lo que hacen es que se autoagreden. ¿Cómo se autoagrede un adolescente? Se cortan, toman, fuman y muchas veces recurren a este tipo de conductas que es como, bueno, como no te puedo dar en la torre a ti, papá, porque estoy enojado, me lastimo a mí, porque sé que eso es lo que más duele. Y eso es de las situaciones más tóxicas que podamos tener. Por eso es muy importante saber muchas veces el motivo o la causa atrás de que nuestro adolescente se esté aislando. Entonces, ya llevamos 3 emociones, te presento una que es muy divertida. Es que a veces quieren estar ellos con ellos mismos porque están experimentando por primera vez en su vida. Alguien le dijo, me gustas, ¿no? A lo mejor para ti es normal, porque ya estás casada, porque ya tienes hijos, porque ya has tenido pareja, ¿no? Pero para ellos, de pronto se enteraron que le gustaban a alguien o incluso eh, creen que están enamorados. Y ahorita voy a hablar un poquito acerca del enamoramiento, pero cuando te pasan estas cosas, la realidad es que la mayoría de nosotros no fuimos con nuestro papá y nuestra mamá a decirle, mamá, le gusto a tal persona. Generalmente esta información la compartes más con tus amigos, con la gente que sientes que te entiende, porque muchas veces tienen ellos miedo a sentirse juzgados o a sentirse criticados con estos temas del amor y el enamoramiento. Entonces, acuérdate tú cómo se sentía saber que le gustabas a alguien en la adolescencia, era como un momento muy tuyo, muy privado y quizá lo compartías con un par de amigos y mucho más en la primera experiencia del enamoramiento. Acuérdate que un joven en la adolescencia sí se enamora. ¿De qué se trata sentir enamoramiento? Pues es esta combinación de saber que le gustas a alguien, que te atrae a alguien, que te corresponde, con estas pequeñas experiencias donde ellos empiezan a tener conexión emocional con el sexo opuesto. El enamoramiento muchas veces se da mucho antes de que haya un primer beso, de que haya un primer contacto de manos. Muchas veces el enamoramiento se da inicialmente porque te encontraste un amigo o una amiga que había cierta atracción y empezaste a platicar con él y con ella y entonces empiezas a compartir realmente lo que sientes, sentimientos que quizás en tu infancia
habías compartido solamente con tus papás o con tu familia, ¿no? Y de pronto empezaste a vivir la experiencia de compartirlo con alguien fuera de tu familia del sexo opuesto, por quien además sientes atracción, y la experiencia del enamoramiento, no sé si te acuerdas, es sumamente intensa. Las emociones que se experimentan en el enamoramiento son muy intensas para ellos, y sobre todo cuando es tu primera vez, pues a veces los agarra desbalanceados y están tratando de poner todos estos sentimientos en su lugar, y naturalmente el aislarse, el fantasear con ellos mismos, con la posibilidad de vivir estas experiencias, y no nada más porque ellos las vivan, sino también a veces pasa que tienes un hijo que está muy tranquilo en este tema, pero tiene un compañero o un amigo que ya está viviendo sus primeras experiencias de atracción y de enamoramiento, y entonces quieren estar en su recámara, no quieren estar contigo, quizá no se sienten con esa confianza, y este aislamiento no necesariamente viene de algo negativo. O sea, de verdad quiero que veas que estas experiencias no son negativas, son parte de la adolescencia, y que sepas que a veces estos momentos de reflexión interior, de quién soy yo, por qué estoy aquí, no necesitan que tú les estés dando instrucciones. Buscan un lugar en la casa que les permite estar consigo mismos y estar pensando y así, ¿no? Y por supuesto que aparte del tema del enamoramiento y todo este despertar sexual, porque aparte en me falta la otra parte, ¿no? No sé si te acuerdas, pero la adolescencia es un despertar no nada más de emociones, sino todo tu cuerpo empieza a despertar y empiezas a tener sensaciones fisiológicas que no habías tenido antes. Y son sensaciones fisiológicas muy privadas que no le compartes, pues yo digo que a casi nadie, y menos a tus papás, ¿no? Este despertar sexual es algo muy íntimo, y muchas veces no son tus papás las primeras personas con quienes quieres compartir esta información, y naturalmente el aislamiento les permite conocerse, entenderse y saber qué pasa. No estoy diciendo que no pueda haber una conversación de este tema con los papás. Lo que te quiero decir es más, es ideal que crees la apertura en tu relación con tus hijos para poder hablar de estos temas, pero instintivamente el joven no va a ir con sus papás para preguntarle pues muchas cosas, porque buscan muchas veces a sus pares o a sus amigos. Y aquí viene el otro tema. No nada más tienen que lidiar con sus propias emociones, sobre todo en la etapa de la secundaria, entre los 12, 13, 14, 15, los jóvenes son muy cambiantes, y entonces también les pasa que es muy común que cambien de amistades. Su amiguito de primero de secundaria ya no va a ser el de tercero, o el de tercero ya no combina con el de segundo, sencillamente porque la organización de su pensamiento y la maduración va a diferentes ritmos. Entonces, muchas veces con quien se identifican en 2 años antes ya no se identifican con ellos, y viceversa. Algunos amigos lo rechazan, otros ya no quieren estar con ellos, otros sí. El punto es que tú ves todo un proceso de maduración con amigos en la etapa de secundaria, y a veces hasta el primer año de prepa, como que es todo muy, muy, muy cambiante. Y entonces ellos mismos dicen, ¿qué pasa con mis amigos? ¿Por qué un día sí era mi amigo? ¿Por qué otro día no era mi amigo? Esa es una de las cosas que pasan. Y a veces no te lo quieren decir, sobre todo si ellos sienten que tú estás criticando a sus amigos y juzgando a sus amigos y los estás espiando todo el santo día en redes sociales. Tus hijos te van a empujar, ¿no? Te van a decir, dame mi espacio, porque algo que es importante reconocer es que mucho de la vida con sus amigos también es de ellos. Como si tus papás ahorita, tú que ya eres adulto, pregúntate si tus papás están criticando ahorita a tus amigos, o si tus papás están juzgando con quién te juntas. Y la mayoría de nosotros decimos, claro que no, mis papás ya no se meten en mi vida con mis amistades. Entonces, en la adolescencia hay un desprendimiento del mundo del adolescente con sus amigos, y hay algunas cosas que ellos tienen que resolver por sí solos, con quién se llevan, porque en un mundo ideal queremos que nos tengan la confianza, pero tampoco quieres que sean dependientes de ti para tomar las decisiones en relación a sus amigos. O sea, sí quieres que vivan estas pequeñas experiencias de dolor naturales, de entendimiento, de por qué, para que ellos tomen decisiones de acuerdo a sus propios criterios que van formando en esta etapa. Y otra de las cosas que pasa con los amigos es que los amigos también se meten en problemas y ellos lo ven. O sea, a veces tienes un hijo que se porta bien, que está tranquilo, y su amigo, de repente, el que era su amigo del alma en primero de secundaria, se empezó a usar drogas o empezó a tomar, y él o ella no está en ese ambiente,
Entonces ellos dicen, o sea, ¿qué le pasó a mi amigo, no? Y además, muchos dicen, esto no está bien, esto no funciona, y no le quieren decir al papá, porque el papá es la fuente de los valores y la moral y los buenos consejos. Entonces, muchas veces ellos también están tratando de entender y de poner en su lugar qué está bien y qué está mal, y se dan cuenta de muchas cosas, y el ver a veces a sus propios amigos tropezarse con cosas que ellos saben que les están lastimando, les genera mucho estrés, y muchas veces no se animan a decirlo a sus papás y buscan estos momentos de aislamiento para tratar de entenderse a sí mismos y a su situación. Lo que te quiero decir es que muchos de los motivos por los cuales tal vez tu hijo adolescente se puede estar aislando en esta cuarentena no tienen que ver con que tú seas un mal papá o que seas un papá que no le importa, tienen que ver con un proceso natural de ellos, de tratar de entender ellos qué piensan sin que tú les des su opinión, cuáles son sus creencias sin que tengan que ser las tuyas, qué está bien y qué está mal sin que tú les estés diciendo. Tienen que poner en su lugar, como ya vimos, todas estas emociones intensas que viven en las diferentes etapas de la adolescencia, sea una gran tristeza que tienen que resolver antes de que se convierta en una depresión, es un miedo intenso, o chiquito que tienen guardado y mejor no te lo dicen porque ellos sienten que ya lo tienen que resolver. Ya vimos la situación del enojo encerrado, no resuelto, el enamoramiento, que es muy bonito, pero es muy intenso, y a veces no eres la primera persona con quien van a ir, y por supuesto todas las situaciones que viven con sus amigos, que muchas veces ellos sienten que tienen que resolver para que pues puedan poder con la vida, ¿no? Sientan que pueden con la vida, y eso es súper, súper importante en la vida de un joven. Así que si en esta cuarentena tu hijo se está aislando, está pasando por estos momentos de aislamiento en los que está tratando de entenderse, quizá más que ir y estar encima de ellos, nos podemos hacer ciertas preguntas, ¿no? Mi hijo, permito que mi hijo comparta conmigo sus puntos de vista sin que se sienta atacado, juzgado por mí. Dos, en ocasiones mi hijo siente que no le doy su espacio y por eso se está aislando, está buscando encontrar su propio espacio dentro de la casa. Mi hijo siente que me la paso espiando las conversaciones con sus amigos y juzgando lo que se dicen entre amigos. A veces pasa que tratamos de que el hijo sea perfecto y el hijo dice, hazte para allá, mamá, porque ahorita lo menos que puedo hacer, como estoy en la adolescencia, es ser perfecto. Entonces, una pregunta que te invito a hacerte si eres un papá que trata de perfeccionar a su hijo todo el tiempo. Otro punto que te puedes preguntar es si tiendes a sobreemocionalizar las dificultades de tu hijo. Es decir, tu hijo está triste y tú lo haces un drama más grande. Tu hijo está asustado y lo conviertes en una preocupación gigantesca. Entonces tu hijo te dice, no, pues, tío, todavía no puedo con mis emociones, y tú estás muy intensa, mamá o papá, dame mi espacio, ¿no? Otras situaciones que a lo mejor tú en este momento sientas que no tienes una vida propia y te estás apropiando de la vida de tu hijo y tu hijo te está empujando. Entonces estas son situaciones que a veces hacen que incluso ellos nos estén empujando un poco más de lo que ya naturalmente nos pueden estar empujando. Y la última es si tu hijo se siente amado incondicionalmente, independientemente de que si hace las cosas bien o mal, él está seguro de que tú lo quieres, de que tu cariño es constante. Te recuerdo que en la adolescencia, cuando tú sales allá afuera a las secundarias y a las preparatorias, la crítica, el disgusto, la agresión están muy presentes. Es muy, muy importante que lleguen a casa y que como no podemos cambiar lo que se vive allá afuera, podemos darles este ambiente de decir, yo puedo no estar de acuerdo con algunas conductas, esto no está permitido, pero mi amor por ti jamás va a estar condicionado a si haces las cosas bien o mal, y de verdad que hay que recordárselos porque muchas veces pues en el mundo adolescente se les puede olvidar. Así que espero que esta información te sirva por si estás viviendo esta situación en la cuarentena. Muchas gracias por toda la gente que nos ve todos los martes. Aquí tengo algunas preguntitas que estoy viendo. Tengo una de Verónica. Dice, mi hijo tiene 16 años y se fue de la casa y no sé qué hacer. Ya fui a buscarlo varias veces y se esconde. Cuando le envío un mensaje de Facebook, solo me dice que no quiere estar en casa con nosotros, conmigo y con su hermano. Estos son el tipo de situaciones que estábamos comentando. Primero que nada,
Vero, lo siento mucho que estés pasando por esa situación. Creo que en estas situaciones es muy, muy importante que busques ayuda profesional, porque hay muchos motivos por los cuales un hijo se sale de la casa, incluido incluso a veces que haya abuso de sustancias o a veces también muy, muy común, relaciones donde predomina más el control que el entendimiento. Y aquí sí mi consejo es que busques ayuda profesional, un buen terapeuta familiar, un buen terapeuta que sepa de adolescentes para que los ayude a guiarlos en este tipo de reacciones y que poco a poco vayan pudiendo conectar y entender los porqués, por qué está tan asustado, por qué está tan enojado, quizás si tú estás enojada, ¿no? Todas estas emociones que tienen que ver con estas reacciones adolescentes, te invito a trabajarlas con alguien que trabaje con adolescentes o con un terapeuta familiar para que puedas encontrar la calma y la tranquilidad que debes de estar buscando en tu familia. Eso es muy, muy importante. Y aquí tengo a Patti Lasky que dice, ¿qué hacer cuando todo el tiempo está enojado y jugando en el celular? Patti, cuando los adolescentes están enojados, es muy importante platicar con ellos. A ver, amor, voy a ponerte un límite. Te voy a pedir que me entregues el celular. Vamos a platicar acerca de lo que sentimos. O si no tienes ganas de decírmelo frente, me lo puedes escribir. Pero un requisito indispensable para entendernos es saber por qué estamos enojados. Voy a partir de que está enojado porque no lo dejas jugar celular todo el día. Entonces, pues le puedes aclarar el por qué no es sano estar todo el tiempo pegados en los electrónicos. Pero tal vez está enojado porque se siente lastimado por ti o porque se siente controlado por ti o se siente herido por ti. Entonces, todo depende de por qué esté enojado, ¿no? Lo importante aquí es que puedas crear este ambiente con él a través del cual puedas dialogar y se puedan entender. Si de plano sientes que no logran tener este momento de ambiente de comunicación cálido, también te recomiendo que busques ayuda con algún especialista que los ayude a comunicarse y a entenderse, porque el tener esta conexión a través de la cual podamos entender los porqués de los enojos y llegar a acuerdos, como hemos dicho en tantos lives, ayuda muchísimo a que el joven vuelva a sentir confianza y entienda también el porqué de su enojo, porque una de las cosas que decía hace ratito es que muchas veces ellos no saben hablar de su enojo, no saben si su enojo tiene una razón de ser porque no les hemos enseñado, entonces no saben cómo externarlo. Espero que te sirva mucho la información y aquí estamos viendo algunos comentarios bonitos. Gracias a toda la gente bonita que nos saluda. Dice, aquí tenemos otra última pregunta. Dice, hola, mi hijo es muy tímido, tiene amigos, ¿cómo le hago para que tenga confianza en él? Por ahí, Vero, hicimos un live sobre cómo hacer niños que tengan confianza en sí mismos y te voy a dejar con un pensamiento muy importante. Tú no puedes hacer que tu hijo tenga confianza en sí mismo cuando es adolescente. Digamos que puede ser esta persona porrista al 100%, pero el encargado de desarrollar esa confianza en sí mismo sería él. Entonces yo, si tuviera a tu hijo enfrente, algo que le preguntaría sería, amor, del 1 al 10, ¿qué tanto sientes que tienes confianza en ti mismo? Y voy a partir de que me dijera 6. Entonces yo le preguntaría lo siguiente. ¿Consideras que te gustaría sentir más confianza por tu persona? Y casi te aseguro que me va a decir que sí, ¿ok? Entonces la siguiente pregunta que yo le haría a tu hijo es, ¿qué crees que puedes hacer para fortalecer la confianza en tu persona? Y entonces déjalo que él, ves cómo el adolescente tiene que traer su propio pensamiento y formarlo, que él te dé respuestas y le dices, porque yo ya estoy consciente de que no puedo hacer que tú confíes en ti mismo. Ahorita, cuando estás en la adolescencia, tú eres el más responsable de que tu seguridad como persona vaya creciendo, porque la seguridad es algo interno, es un estado emocional con el que cada uno de nosotros conectamos. Y la verdad es que me da mucha tristeza a veces ver estos miedos que tienes, pero yo no puedo resolverlos todos. Si en algo te puedo ayudar, dime cómo, aquí estoy, pero te invito a que me tengas respuestas, hijo mío, para saber cómo puedes incrementar tu confianza en ti mismo. Y así le das la responsabilidad, Vero, a tu hijo sobre lo que le corresponde
sentir y lo que le corresponde desarrollar en esta etapa tan importante de su vida. Fuera de que seas la mamá porrista, le digas, tú puedes, hijo, vamos, no lo sobreprotejas, la otra parte le corresponde mucho, mucho a él para que él empiece a despertar esta hambre por sentir esta gran seguridad que puede tener en su persona. De nuevo les agradezco muchísimo, espero que pasen una muy bonita noche, gracias por estar con nosotros en los Facebook Live, saludos a todos los que nos mandaron saludos y si te quedas con alguna duda, no dudes en escribirnos para poder seguir dando respuesta a sus preguntas. Hasta el próximo martes y pues feliz cuarentena, que sigamos con una bonita actitud.